Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos a esta altura. Les cuento que a esta hora pues no tenemos operaciones en la bolsa de Nueva York, ya que en Estados Unidos tenemos el festivo por el Día de los Veteranos, es decir, que hoy no habrá mercados bursátiles, bancos y demás en territorio estadounidense. Por ende, repasaremos cómo cerraron los principales índices durante la jornada anterior. En este caso, comenzamos con el Dow Jones, que recordemos es el promedio industrial, que en la anterior jornada tuvo una valoración positiva del 0,17%, finalmente se ubicó en 47.447 puntos, este índice que es básicamente el más grande de esta bolsa de valores de Nueva York. Si revisamos cómo se comportó el Standard Poor's 500 en la jornada anterior, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq, como ya lo observaremos, tuvieron comportamientos, digamos, bastante relevantes por encima del 1%. El Standard Poor's 500 al finalizar la jornada anterior subió 1,54%, ahí como lo observábamos, y ya aquí vemos cómo están operando precisamente los futuros, que básicamente es la referencia que tenemos para la jornada de este martes ahí. Entonces, futuros del Standard Poor's operan levemente a la baja, 0,15% caen y llegan a 6.822 puntos, pero recordando la subida del día anterior de 1,54%, en este caso precisamente para el Standard Poor's 500, recordemos índice general de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y el que subió con más fuerza en la jornada anterior, el Nasdaq, que importante compuesto tecnológico, subió 2,27% y llegó a 23.527 puntos durante la jornada de ayer. Recordemos el comportamiento durante la sesión del lunes, y acá ya precisamente vemos cómo se comportan los futuros del Nasdaq, teniendo en cuenta obviamente el festivo o el feriado en territorio estadounidense. El Nasdaq de momento en esta sesión de futuros cae 0,38% y se ubica en 23.438 puntos. Ahí lo que sucede básicamente en territorio norteamericano con el festivo que hacemos referencia. Pues les cuento que en la jornada de ayer el Standard & Poor's registró una leve baja, o mejor, este martes en su sesión de futuros, tras el fuerte repunte de la sesión anterior, mientras las acciones tecnológicas volvían a estar bajo presión. Coreward cayó 10% después de presentar una guía de resultados inferior a las expectativas, afectando el comercio ligado a la inteligencia artificial. Nvidia también retrocedió 2% en el premercado luego de que SoftBank vendiera toda su participación en la compañía por más de 5.000 millones de dólares. Esto en un contexto de creciente escepticismo sobre las valoraciones del sector. Cabe recordar que el lunes los principales índices de Wall Street habían subido con fuerza, impulsados por las expectativas del fin del cierre del gobierno estadounidense. El Nasdaq registró su mejor día desde mayo con un alza superior al 10%, mientras el Standard Poor's 500 avanzó 1,5% y el Dow Jones ganó casi 400 puntos. Analistas señalaron que el fin del cierre reduce riesgos para la economía y permitirá retomar datos macroeconómicos clave antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Ahí básicamente lo que sucedió en la jornada de ayer de los Estados Unidos, y pues hoy digamos con una relativa tranquilidad en los mercados. Mientras entran en operación las bolsas de la región, que hoy operan con normalidad, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, que sí se ve afectado precisamente por este cierre del festivo en los Estados Unidos, y pues hoy tenemos que decir operamos en modalidad Next Day a partir de las 8 de la mañana y pues como es habitual hasta las 4:30 de la tarde. Hoy no hay modalidad spot, es decir, no habrá una referencia oficial, y por tanto la TRM que rige hoy, que recordemos es de 3.760 pesos con 93 centavos, rige para hoy martes y también para mañana miércoles. En esta modalidad Next Day cabe señalar, el dólar abrió sobre las 8:08 de la mañana, pues obviamente al tener bajos volúmenes se demora un poco más en abrir el mercado cambiario, y tuvo un valor inicial de 3.750 pesos. Si se compara con el cierre en el spot de la jornada del lunes, que fue de 3.753 pesos, pues inicialmente teníamos una caída de 3 pesos. Sin embargo, ya a esta altura vemos que este Next Day opera sobre los 3.735 pesos con 50 centavos, ya tenemos una caída de 17 pesos con 50 centavos a esta altura de la jornada, pues ahí digamos sondando un poco más ese comportamiento a la baja de esta modalidad Next Day, que recordemos solo sirve como un referente en caso de, o de cómo mejor va a operar la jornada oficial del día siguiente o la jornada spot, que ya en este caso será la del miércoles.
En cuanto al promedio de negociación, tenemos que un valor de momento de 3.738 pesos con 85 centavos y pues la divisa puntualmente ha fluctuado entre un mínimo de 3.729 pesos y un máximo de 3.750 pesos. Ahí tenemos entonces 21 pesos de volatilidad en esta modalidad Next Day y por esto hablamos de volúmenes bajos de negociación. Recordemos, en una jornada normal sobre las 9:30 de la mañana, en este horario que presentamos habitualmente, tenemos incluso 200 o 300 millones de dólares transados en 400 o 500 operaciones, pero a esta altura apenas vemos 93 millones de dólares transados en 212 operaciones, es decir, un volumen bajo pues con respecto a la normalidad que nos puede ofrecer esa modalidad del spot. A propósito de la apertura, en este caso de esta modalidad Next Day, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento en esta sesión. El dólar continúa en una tendencia intacta al alza a nivel global, siguen apareciendo compradores con fuerza en el índice XY. No se ve reflejado todavía en Colombia, sigue la presión vendedora en Colombia por parte del gobierno. También empieza a aflojar un poco el dólar en México, en Brasil. En los países de la región hay una entrada importante de capitales que se está contrastando con el movimiento alcista del dólar a nivel global. ¿Qué es lo importante? Sigue respetando muy bien los pisos, sigue respetando muy bien los rangos definidos por el modelo táctico. Aquí si empezamos a ver entrada de compradores va a ser una gran oportunidad de compra en México, Brasil, Colombia, de dólar, porque sería con una relación riesgo-retorno muy atractiva. Estamos en todo el piso del movimiento, entonces vamos a estar monitoreando muy de cerca eventual entrada de compradores que todavía no aparecen y les vamos contando para poder participar. Por ahora es muy adecuado para compras de corto plazo, pago de tarjetas de crédito, viajes, lo que se necesita de corto plazo. Estamos en una zona muy interesante para compra. Ahora bien, revisemos cómo precisamente se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos el DXY, si opera con normalidad, porque se compara este indicador del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas importantes o relevantes a nivel internacional, que recordemos incluye el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, que son como precisamente las que más pesan dentro de este indicador. Y pues ahí básicamente tenemos que, digamos, el dólar se ve afectado principalmente por el comportamiento o lo que sucedió precisamente en materia del cierre del gobierno federal. Recordemos, ya hubo un acuerdo inicialmente entre demócratas y republicanos, pero pues a medida que digamos iban avanzando los otros no se concretaba nada. Ayer también el presidente Donald Trump mostró su apoyo hacia el acuerdo alcanzado y posteriormente ya en la noche del lunes hubo una aprobación por parte del Senado, por lo que falta que el proyecto pase precisamente a la Cámara de Representantes y que básicamente sea el siguiente punto para que pueda ser promulgada como ley por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, y que básicamente nuevamente se abra el gobierno federal a nivel estadounidense. Entonces tenemos que el DXY de momento tiene una variación negativa del 0,33%, parcialmente se ubica en 99,30 puntos, sigue perdiendo fuerza este DXY. Recordemos, en la semana anterior incluso llegó a operar sobre 100,40 en su nivel más alto y a partir de ahí ha sido un descenso, digamos, continuo, se ha debilitado incluso frente al euro de manera importante, frente a la libra esterlina, que vienen también ganando fuerza a nivel internacional, sobre todo la libra esterlina con datos a nivel macroeconómico en este caso en el Reino Unido, y pues también lo que sucede en materia de tasas de interés con el Banco de Inglaterra. Ahí pues básicamente observaremos el comportamiento para hacer lo que ya hemos dicho, ese comportamiento marcado a la baja que ha registrado este DXY, este punto máximo que es el que referenciamos en las últimas jornadas, y básicamente cómo ha descendido a partir de ese punto que recordamos básicamente marcaba el 4 de noviembre, estamos hablando de aproximadamente 7 días que alcanzó ese punto máximo, y de ahí en más pues han sido caídas constantes de este DXY en lo que respecta al comportamiento diario. Les cuento que precisamente el Senado de Estados Unidos avanzó para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso. El cierre de servicios públicos federales más largo en la historia de Estados Unidos se acerca a su fin. Senadores demócratas se unieron el lunes a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump.
Este ha sido un camino muy largo, literalmente el cierre más largo de la historia. Estoy muy feliz de poder decir que estamos llegando al final. Desde el 1 de octubre, más de 1 millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar, incluidos controladores aéreos. La presión sobre los congresistas ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos. En el centro de la disputa estaba la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año. Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto. Sin estas ayudas, que no están aseguradas con estas votaciones, millones de estadounidenses tendrían que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene. El acuerdo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre. El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos. Y a esta hora ya comenzaron las operaciones de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que ayer tuvo una jornada negativa y que hoy ya inicia nuevamente con un comportamiento positivo. En el caso del MSCI Colcap, principal índice de la Bolsa de Valores y de referencia a nivel mundial, sube 0,42%, ya se ubica nuevamente sobre 2081 puntos. Ahí vemos cómo va cambiando esto en tiempo real. Recordemos, esto sí, las bolsas operan con normalidad en la región y pues particularmente en Colombia. Ahí vemos cómo va ganando más fuerza conforme pasan los segundos, 0,45% sube y ya se ubica en 2081 puntos con 29. Ahí el comportamiento de ese principal indicador. Por su parte, el Collier, también relevante dentro del mercado bursátil colombiano, sube 0,27%, parcialmente se ubica en 1.350 puntos, un Collier que, recordemos, desde que alcanzó el nivel de los 1.300, ha sido, digamos, muy constante en su subida, se ha mantenido con una relativa estabilidad y pues se ha mantenido en esos niveles que también resultan históricos, tanto para el MSCI Colcap, que recordemos, superó los 2.000, que era como esa barrera importante que faltaba por superar, y pues ya sigue subiendo de manera considerable, como precisamente se observa en la FICA a esta altura. Tenemos ahí un punto máximo de cotización a esta altura. Si se quiere, podríamos hablar de nuevos máximos históricos si se confirma este comportamiento, obviamente al cierre de la sesión, sobre las 4 de la tarde en este caso. Ahora pues revisar entonces qué acciones son básicamente las que justifican ese comportamiento al alza en estos principales indicadores, y comenzamos precisamente con Concreto, que sube 7,21% en este caso y se ubica en 580 pesos por acción. La preferencial del grupo Cibes avanza 1,45%, llega a 60.340 pesos. La acción ordinaria del Grupo Bolívar también avanza 1,36% y llega a 86.160 pesos. Ecopetrol también gana 1,08% y llega a los 1.880 pesos por título. ISA nuevamente también avanza 0,79% y llega a los 25.500 pesos. La ordinaria del Grupo Cibes gana 0,58% y llega a 65.400 pesos, y la que cierra ese top de las que suben a esta altura, el Grupo Éxito, gana 0,38% y llega a los 4.000 pesos por acción, también un nivel importante para la acción del Éxito. Ecopetrol, pues que sobre las 10:30 de la mañana anunció que iniciará precisamente su asamblea extraordinaria que se desarrollará durante la jornada precisamente de este martes, y pues que tendrá básicamente una reforma estatutaria que les contaremos más adelante cómo se irá desarrollando. Ahí precisamente lo que pasaba con el mercado bursátil colombiano en esta jornada, si se quiere, precisamente del inicio del martes 11 de noviembre. Recordemos, pues no tenemos mercado en los Estados Unidos, por ende el comportamiento del dólar y pues ya lo que sucede precisamente en materia del mercado colombiano. Ahí les contábamos una apertura positiva, por lo menos lo que respecta tanto al MSCI Colcap y al Collier, que básicamente se refleja en este comportamiento positivo y básicamente en las acciones. Ahora revisar cómo se comporta el mercado chileno. Recordemos, principal índice de referencia, el IPSA, que es el de referencia internacional, el índice de precios selectivo de acciones, que es básicamente el que sirve como termómetro de este mercado chileno y que vamos a refrescar rápidamente, porque cabe señalar
que en la jornada del lunes este indicador principal de la Bolsa de Valores de Chile tuvo un comportamiento bastante importante, alcanzando su máximo histórico número 55 del año, recordando que básicamente en la jornada, o si se quiere en el comportamiento intraída, alcanzó los 9.700 puntos, lo que básicamente fue un nuevo máximo histórico, una bolsa de Chile que básicamente ha hecho esto en jornadas continuas incluso, y que hoy por hoy pues se devolvió un poco en esas ganancias del día anterior. Sí ganó, no se ubicó sobre los 9.700 y ya vemos que en el inicio de la jornada de este martes precisamente tiene un retroceso del 0,43% y se ubica en 9.618 puntos. Este IPSA que digamos se mantiene relativamente cerca de máximos históricos, pero que como les contamos sigue rompiendo récords y pues ya van 55 en lo que respecta a este 2024. Entonces podemos hablar, como lo hemos hecho, de los buenos comportamientos que han tenido las tres bolsas que integran esta Nuam Exchange. En materia del mercado chileno, les cuento que LATAM Airlines anunció la cancelación, en este caso preventiva, de algunos vuelos programados para el 12 y 13 de noviembre debido a la posibilidad de una huelga de pilotos. La medida se tomó mientras continúa la negociación colectiva entre la empresa y el sindicato de pilotos de LATAM, que agrupa a cerca de 500 de los 900 pilotos de la compañía. Entre los vuelos afectados se encuentra el LA30 entre Temuco y Santiago de Chile. El conflicto surgió tras el rechazo del sindicato a la última propuesta de la empresa, con un 97% de los votos. La TAM solicitó una mediación obligatoria ante la Dirección de Trabajo, que abre un plazo de 5 días, prorrogable por otros 5 para alcanzar un acuerdo. Si no se logra el consenso, la huelga en este caso podría hacerse efectiva y en este caso el sindicato plantea que aún no se recuperen las condiciones salariales anteriores a la pandemia, pues esa es una básicamente de las condiciones. Por su parte, el grupo Aura informó un principio de acuerdo para sumar a la aerolínea chilena Sky Airline como parte de su plan de expansión en América Latina. La operación está sujeta a la revisión de autoridades de competencia y mientras tanto, cada empresa mantendrá su propia marca y operación independiente. El grupo, que incluye a Avianca, Gol y Vamos Air, busca fortalecer su red de conexión en la región. Según el CEO del grupo, Adrián Neusser, la incorporación de Sky Airline permitirá ampliar la red y mejorar el acceso de transporte aéreo. Por su parte, el presidente de Sky, Holger Pollmann, destacó que el acuerdo permite crecer sin perder identidad. De concretarse, la operación uniría una red de más de 140 destinos en 25 países con una flota conjunta de cerca de 100 o de 300 aeronaves para este caso puntual. También les cuento que Bank of America prevé que el Banco Central de Perú, en este caso del mercado peruano, mantenga su tasa de referencia en 4,25% en la reunión del 13 de noviembre. Según el economista Alexander Müller, el ente emisor optaría por una pausa este mes y retomaría los recortes graduales en diciembre, con una baja de 25 puntos base y otra igual el próximo año. El análisis destaca que el Banco Central busca equilibrar la estabilidad de precios con el impulso al crecimiento. El reporte del Bank of America indica que el banco peruano mantiene una postura cauta para sostener la estabilidad macroeconómica en un contexto de inflación controlada. Sin embargo, el mercado anticipa un ritmo de flexibilización más rápido, con un total de 27 puntos base en recortes durante los próximos 3 meses. La decisión de noviembre permitirá conocer cómo ve el Banco Central la evolución de la inflación y la recuperación económica. Ya con ese contexto, básicamente esa previsión de una reunión de tasas que tendrá básicamente el mercado peruano, si se quiere, como referencia durante la jornada del jueves, una reunión de política monetaria del Banco Central de la Reserva del Perú. Pues revisemos cómo se comportan entonces los principales índices del país Inca, que es el tercero en cuestión en esta integración Nuam Exchange. Hablamos de el índice general y el índice Select, que básicamente son los de referencia a nivel de Perú. Vamos a revisar rápidamente, recordando que estos indicadores han tenido, digamos, variaciones, si se quiere, mixtas durante las últimas jornadas. Perdieron, en el caso del general, el nivel de 39.000 que resultaba récord, cayó a 37.000, nuevamente lo vemos en 38.000 y pues digamos que se ha mantenido con una relativa estabilidad en ese nivel de 38.000, pues obviamente ya un poco más lejos de niveles récords. Acá tenemos entonces una variación negativa del 0,18%, parcialmente se ubica en 38.378 puntos. Acá hablamos del índice general, que es el índice de referencia internacional de esta bolsa de Perú. En el caso del MSCI Nuam Perú Select Capet, que hablamos de el que reúne las 15 acciones más líquidas del mercado peruano,
en este caso también baja 0,11% y llega a 988,08 puntos. Ahí entonces tenemos Colombia en verde, Chile en rojo y Perú en rojo para un arranque mixto si se habla de los mercados NOAM. También, ya en materia de, nuevamente, en Estados Unidos, les cuento que el mercado de bonos también permanece cerrado este martes por el feriado del Día de los Veteranos. En este caso, los rendimientos subieron en la sesión anterior a medida que los inversores se mostraban optimistas ante la posibilidad de que pusieran fin al cierre del gobierno estadounidense. El Senado aprobó el lunes por la noche un proyecto de ley que financiaría al gobierno hasta enero. El proyecto de ley precisamente se enviará ahora a la Cámara y, si se aprueba en dicha Cámara, pasará al escritorio del presidente Donald Trump para su firma, poniendo fin hacia el cierre administrativo más largo de la historia de los Estados Unidos. Esto se produce después de que el Senado aprobara por la noche del domingo una votación de procedimiento para avanzar con el acuerdo, con un respaldo de 60 senadores después de que 8 demócratas votaran en contra de su partido. El cierre del gobierno ha retrasado la publicación de importantes datos económicos, incluyendo el informe de empleo de la semana pasada y las cifras de inflación previstas para esta semana. Ante la falta de datos oficiales, inversores y funcionarios se han basado en indicadores limitados del sector privado para orientarse. En este caso hablamos de la encuesta Challenger y el empleo ADP de nóminas privadas que se conocieron la semana pasada. Bajo ese contexto, pues entonces tenemos un mercado también de bonos cerrados, tal como ocurre con el mercado bursátil, los bancos y pues por ende una operación nula en lo que respecta a la jornada de este martes en territorio estadounidense. Ya hablando de otro mercado importante, yo les cuento que los precios del petróleo se mantienen estables durante la jornada de este martes, ya que la preocupación por el exceso de oferta contrarrestó la incertidumbre sobre el impacto de las últimas sanciones estadounidenses al petróleo ruso. Los inversores continúan evaluando las repercusiones de las sanciones estadounidenses a Rusia y su impacto tanto en los mercados de crudo ruso como en los de combustibles refinados. Lukoil declaró fuerza mayor en un campo petrolífero iraquí que opera, según informaron fuentes durante el lunes, lo que supone la mayor consecuencia hasta ahora de las sanciones impuestas durante el mes pasado. Los márgenes de refinación de diésel en Europa, por su parte, se sitúan cerca de los $31 por barril, lo que es su nivel más alto en 21 meses, mientras que los márgenes de beneficio de la gasolina europea alcanzan casi los $21 por barril, su nivel más alto en los últimos 18 meses. La preocupación por el exceso de oferta de crudo está básicamente presionando un poco los precios del petróleo. A principios de este mes, la OPEP+ acordó aumentar los objetivos de producción de diciembre en 137.000 barriles diarios, pero también acordó una pausa en los aumentos durante el primer trimestre del próximo año. Además, el volumen de petróleo almacenado a bordo de buques en aguas asiáticas se duplicó en las últimas semanas después de que el endurecimiento de las sanciones occidentales afectara a las exportaciones de China a India, según los analistas. Por otro lado, los mercados en general recibieron apoyo ya que el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos podría terminar esta semana después de que el Senado aprobara un acuerdo que restablecería la financiación federal. Bajo ese contexto, pues entonces, cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando del Brent y del WTI, también de referencia estadounidense. En este caso, comenzaremos por el Brent, que es el de referencia europea, y básicamente el de referencia mundial, como siempre recordamos, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Y ahí vemos básicamente cómo se comporta este petróleo a esta altura. Una subida superior al 1%, específicamente gana 1,14% y parcialmente el barril se ubica en $64,79. Obviamente este Brent con un volumen alto de negociación, obviamente porque es el que está, digamos, más activo durante la jornada de hoy, teniendo en cuenta el feriado en los Estados Unidos, y pues también revisaremos el WTI de referencia estadounidense, que en este caso básicamente hablamos de un petróleo de referencia estadounidense, que en este caso no está operando con volúmenes altos, obviamente por el tema del feriado, pero eso sí, podemos observar los futuros principalmente también que tienen un comportamiento positivo a esta altura, hablando de este West Texas Intermediate y que suben de momento 1,15%, llega a los $60,81 el barril, ahí Brent y WTI en cuanto a los futuros operando al alza a esta altura. Les cuento que de la lista negra del FBI a la Casa Blanca, Donald Trump recibió el lunes a Ahmed al-Sharaa, una primicia para un jefe de Estado sirio y una consagración para el ex yihadista. De la lista negra del FBI a la Casa Blanca, Donald Trump recibió el lunes a Ahmed al-Sharaa, una primicia para un jefe de Estado sirio y una consagración para el ex yihadista.
Al-Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al-Assad en diciembre pasado tras décadas en el poder, es el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946. Pueden esperar algunos anuncios sobre Siria. Queremos ver que Siria se convierta en un país muy exitoso. Creo que este líder puede lograrlo. Realmente lo creo. Creo que este líder puede lograrlo. Y la gente dice que ha tenido un pasado difícil. Todos hemos tenido pasados difíciles. Pero él ha tenido un pasado difícil y creo francamente que si no hubieras tenido un pasado difícil, no tendrías una oportunidad. Trump ya había expresado su simpatía por el presidente interino sirio durante su primer encuentro en mayo en el Golfo Pérsico. Ahora, con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva. Tras el histórico encuentro entre Trump y Al-Sharaa, un funcionario estadounidense dijo el lunes que Siria se une a la alianza internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Además, agregó que Estados Unidos autorizó a Siria a reabrir su embajada en Washington. Al-Sharaa, que había ingresado discretamente a la Casa Blanca por una entrada lateral y sin el protocolo habitualmente reservado a los jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, se retiró al finalizar el encuentro con Trump y se detuvo unos instantes para saludar a partidarios que lo aclamaban frente a la Casa Blanca. Washington retiró el viernes a Al-Sharaa, de 43 años, de la lista negra de terroristas. Desde 2017 y hasta diciembre pasado, el FBI ofrecía una recompensa de $10 millones por cualquier información que llevara al arresto del líder de la antigua rama local de Al-Qaeda, el grupo Hayat Tahrir al-Sham. El jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU también levantó las sanciones contra Al-Sharaa, por iniciativa de Estados Unidos. Desde que asumió el poder, el dirigente sirio ha roto con su pasado y se abrió a Occidente y los estados de la región, incluido Israel, con el cual su país está teóricamente en guerra. Sin embargo, también prometió redefinir la relación de Siria con la Rusia de Vladimir Putin, con quien Al-Sharaa se reunió en Moscú hace menos de un mes. Bueno, y antes de finalizar, pues repasemos cómo se comporta la Bolsa de Valores de Colombia, que ahí teníamos una apertura positiva y pues que sigue teniendo comportamientos interesantes a esta altura. Las que más suben, con concreto 9,06%, preferencial del Grupo Cibes 1,85%, Ecopetrol 1,61%, Grupo Bolívar 1,36% y cierra ese top Terpel 1,35%. Del lado de las que más bajan, tenemos que la ordinaria de Cementos Argos cae 0,95%, preferencial de vivienda 0,76% pierde, ISA, Interconexión Eléctrica, retrocede 0,55%, preferencial del Grupo Argos 0,16% y la ordinaria del Grupo Sura 0,15%, ahí las que más suben y las que más bajan respectivamente. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que la más transada de momento es Ecopetrol con 11.052 millones de pesos, le sigue preferencial del Grupo Cibes 1.392 millones de pesos, con concreto 1.177, 1.183 millones de pesos, ahí vemos cómo va variando obviamente esto en tiempo real. La ordinaria del Grupo Cibes 708 millones de pesos y el Icolcap 422 millones de pesos, ahí el comportamiento precisamente de la bolsa. Les digo que con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión, el canal de los negocios.